Muy bien, buenos días. Buenos días a quienes han podido ingresar el día de hoy a estas charlitas, ¿verdad? De formación en nuestra fe. Y bueno, agradecerles obviamente su esfuerzo también, ¿verdad? Por estar acá. Y bueno, también hay algunos hermanos que se han comunicado conmigo que no pueden estar el día de hoy, pero vamos a hacer la grabación y de esa manera también se los vamos a hacer, obviamente, llegar. Si hubiera también entre ustedes que quisieran compartirla, ahora después que les envíe el enlace, pues también lo pueden hacer, ¿sí? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los mandamientos, ¿sí? De los mandamientos de la ley de Dios. Eh, pues siempre hay como un tema, ¿verdad? Acá en relación con los mandamientos, porque un poco en relación con nuestro tema anterior, para obviamente ligarlo también, recordarán que hemos hablado del Evangelio de los deberes diarios y los 10 mandamientos justamente son una expresión, ¿verdad? De esos deberes que nosotros tenemos como hijos de Dios, de amarlo fundamentalmente a Él, pero también de los deberes que tenemos con el prójimo, ¿verdad? Con aquel que es cercano a nosotros, los padres, las autoridades, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, si seguimos de alguna manera como con esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deberes como hijos de Dios? Pues los encontramos expuestos en los mandamientos, ¿sí? Y bueno, recordando también con esto lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que pues regularmente en nuestra sociedad contemporánea no, nadie quiere saber, ¿no? Como de deberes, mucho menos de un mandato, ¿no? Mucho menos de un mandato, de una ley, ¿no? Ahora, en nuestra sociedad actual, es muy fácil darnos cuenta cómo la gente lo que hace es siempre, casi siempre, transgredir la ley, ¿no? Siempre lo que estamos haciendo es buscando burlar la ley, ¿no? Eh, e incluso en lo que decíamos la vez pasada, que esta sociedad está secularizada, que es una sociedad atea, que es una sociedad, ¿no? Eh, que se ha olvidado de la presencia de Dios y de su poder, pues hay personas que no les hace nada de sentido los mandamientos, ¿no? E incluso, ¿no? Incluso podríamos ver o darnos cuenta que a veces entre nosotros que somos cristianos hablamos mucho del amor de Dios, pero no hablamos, por ejemplo, de los deberes, ¿no? Hablamos de la experiencia de Dios, pero no hablamos de nuestras obligaciones, digamos, ¿no? No hablamos de los mandamientos incluso, ¿no? Y a veces también es cierto, porque son siempre como polaridades o son como extremos, ¿no? Todo reducirlo a experiencia, todo reducirlo a que yo me sienta bien, todo reducirlo a esta situación nada más, ¿verdad? Del amor de Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde quedan mis deberes? ¿Dónde quedan mis obligaciones? ¿No? Etcétera. Y a veces el otro extremo de esta parte que acabo de presentar, pues es justamente ver o pensar en los mandamientos como una ley rigurosa, como una ley impuesta, ¿no? Como una ley de parte de un Dios que es autoritario, que es juez, que es verdugo, ¿no? Y que casi, casi siempre está ahí como atento, ¿no? A ver qué es lo que estoy haciendo para obviamente señalármelo, ¿no? A veces, lamentablemente, en nuestra vida de fe, a veces estamos en esa polaridad, ¿no? O bien en una relajación total, porque Dios me ama, porque Dios me quiere, ¿sí? Sin ningún deber. Y el otro extremo de esto es pensar en los mandamientos de Dios como algo, insisto, como algo pesado, como algo duro, como algo intransigente, ¿no? Como un Dios, ¿verdad? Juez, como un Dios castigador, como un Dios verdugo, como un Dios autoritario, ¿no? Que no me deja espacio a la libertad, y que está buscando siempre, ¿no? Así como, a ver, ¿no? Esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. Si lo hiciste bien, te amo. Si lo hiciste mal, te castigo, ¿no? Entonces, regularmente están esos dos extremos, ¿no? Entonces, el día de hoy, yo quiero hacer la presentación de los 10 mandamientos, ¿verdad? Obviamente de la mano pues obviamente de las Sagradas Escrituras, de la tradición de la iglesia, de lo que la iglesia nos enseña, y también muy particularmente de la forma en cómo el Papa Francisco también nos ha transmitido a nosotros justamente los 10 mandamientos. Tratar de alguna manera, sí, buscar
punto intermedio entre estas caracterizaciones que les he comentado, buscar un punto intermedio, ¿sí? ¿Por qué les comento? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el punto intermedio, no? Entre pensar los mandamientos como una losa pesada, como algo que está ahí, ¿verdad? Que me oprime, ¿no? Y que no me deja espacio a la libertad. Y cómo dar cuenta, ¿no? De esta otra parte del amor, ¿verdad? Del amor que Dios nos tiene. Pues justamente el punto intermedio, y es lo que vamos a ver el día de hoy, está en que podamos darnos cuenta que los 10 mandamientos son una expresión del amor que Dios nos tiene, ¿sí? Yo lo resumiría de esa manera, obviamente van a aparecer otras cosas, van a aparecer otros temas, pero yo lo resumiría de esa manera, darnos cuenta cómo los 10 mandamientos son una expresión del amor de Dios, ¿sí? Y bueno, obviamente algunas de las cosas que se van a ir reflejando durante el desarrollo de este tema es cómo los mandamientos tienen un fundamento en la Sagrada Escritura, ¿sí? Los mandamientos de la ley de Dios tienen un fundamento en la Sagrada Escritura. Los mandamientos de la ley de Dios se encuentran expresados particularmente en libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Y los 10 mandamientos, ¿sí? Los vamos a pensar como palabras, ¿sí? Palabras de parte de Dios a sus hijos, a sus hijitos, a su pueblo, ¿sí? Porque los ama y los quiere mucho. Y fíjense que los 10 mandamientos vienen después de que Dios ha hecho la alianza con su pueblo, ¿sí? Dios ha hecho una alianza, estamos hablando de la antigua alianza, por supuesto, ¿sí? Hecha obviamente con el pueblo de Israel, y posteriormente también de la infidelidad, obviamente, de este pueblo para con Dios. Y entonces ahí viene justamente la parte de Dios para expresar, obviamente, su amor a través de los 10 mandamientos, haciéndonos recordar justamente, haciéndonos recordar, ¿sí? Las maravillas que Dios ha tenido anteriormente con nosotros. Por eso los mandamientos se deben de fundamentar, se deben de fijar en el amor de Dios, ¿sí? Es decir, más que verlos como una imposición de parte de un Dios autoritario, juez y verdugo, vienen de un Dios que es Padre, que es amoroso y que nos quiere conducir por la felicidad, por el caminito de la felicidad. Vamos a ir desvelando todo esto porque yo estoy seguro que puede suceder que hemos tenido en algún momento ideas o que alguien se ha hecho la idea, ¿verdad? De que los 10 mandamientos son algo como esta losa, como una exigencia, ¿no? De lo que Dios, obviamente, en la caracterización que he hecho, autoritario y demás, obviamente nos quiere imponer a cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los mandamientos vienen después de esa alianza. Ahora, estoy hablando de en dónde se encuentra el fundamento de los 10 mandamientos. Está en la Sagrada Escritura. Obviamente, hay una referencia fuerte en el Antiguo Testamento, pero también la tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya iremos viendo poquito a poquito esto. También se encuentran en la tradición de nuestra iglesia. Particularmente yo quiero hacer mención de de un padre de la iglesia y de otro autor, un personaje que es filósofo y teólogo de la escolástica. El primero de ellos es San Agustín. El primero de ellos es San Agustín. Y en sus sermones, por ahí del número 34, más o menos, es una obra de San Agustín, entre una obra filosófica teológica muy amplia. Una de las cosas que dice es que los 10 mandamientos van a servir para los futuros bautizados, ¿sí? Es algo que también recupera el Catecismo de la Iglesia Católica a través justamente de una referencia a la Lumen Gentium, la luz de las gentes, ¿no? Que es una de las constituciones que aparecen en el Concilio Vaticano II, en relación justamente con pues la obligación que tienen los obispos. A ver si ahorita tenemos oportunidad de leerlo, ¿no? Entonces, como una preparación, ¿sí? Para los catecúmenos, como una preparación para los que van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, fundamentalmente los bautizados, los mandamientos tienen que ser una directriz, ¿sí? O sea, tienen que ser algo que nos ayuden a nosotros, ¿verdad? A poder conducirnos en la vida cristiana. Dicho sea esto, obviamente lo que estamos viendo es que los 10 mandamientos también, de alguna manera, constituyen la moral cristiana. Si nosotros queremos saber en qué consiste la moral cristiana,
podemos recurrir a los 10 mandamientos, ¿sí? En ella vamos a encontrar justamente la moral de nuestra iglesia, la moral que todo cristiano debe de vivir. Y fíjense, bueno, voy a simplificar esto, obviamente, con la enseñanza de Jesús también, porque eso también es cierto. Si alguien, por ejemplo, dijera, pero es que yo no sé cuáles son los mandamientos o cómo puedo vivir esta moral cristiana, ¿verdad? Sin tener presente estos 10 mandamientos, porque no me acuerdo, ¿no? De todos los mandamientos, no recuerdo de todo lo que implica cada uno de los mandamientos, porque bueno, eso también es lo provechoso que vamos a ver acá, es en qué consiste cada mandamiento, qué implica cada mandamiento en cuanto a deberes y en cuanto a obligaciones, ¿sí? Y fíjense que eso nos va a abrir un panorama interesante para darnos cuenta que a veces, sí, resulta que nosotros estamos haciendo cosas, pues que obviamente atentan contra algún mandamiento, ¿sí? Y también en ese sentido, cuando vayamos obviamente a confesarnos, bueno, tendremos más que aquellos pecaditos, ¿verdad? Que constantemente estamos confesando, ¿sí? Pero bueno, sin que eso obviamente signifique caer en una conciencia escrupulosa. Tenemos que tener mucho cuidado también con esto, ¿sí? En estos temas tenemos que tener mucho cuidado en no caer ni en una conciencia relajada, así como que, no importa, ¿no? Y entonces hacemos lo que queremos, pero por otro lado, no caer en una conciencia escrupulosa al grado, fíjense bien, al grado de que algo bueno se convierta en malo, ¿sí? Una conciencia escrupulosa que todo lo está revisando y todo lo quiere pasar, ¿no es cierto? Por esta mentalidad que está como que muy atenta a estas situaciones, termina haciendo de cosas buenas algo completamente malo, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos extremos, sino una posición obviamente intermedia, la de la mesura, la de la prudencia. ¿Cómo reduce esto Jesús? Jesús lo reduce con, obviamente, aquella pregunta, cuando le hacen aquella pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de estos? Y Jesús responde, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, en esto se resume la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, ya sea que queramos vivir los 10 mandamientos, ya sea que queramos vivir estos 2 mandamientos, ambos nos conducen a lo mismo, ¿sí? Estos mandamientos son expresión justamente de la ley, obviamente dejada por Dios en estos mandamientos, ¿sí? El amor a Dios primero y el amor, obviamente, al prójimo. Si nosotros vemos la estructura, porque hay una unidad, obviamente vamos a decirlo así, como un ordenamiento, ¿no? En los mandamientos, vamos a encontrar que los 3 primeros mandamientos están referidos a Dios y los otros 7 mandamientos están referidos al prójimo, ¿sí? Entonces, ya sea que vivamos, ¿sí? De acuerdo a los 10 mandamientos o de acuerdo a los que nos dejó Jesús, nos van a conducir a lo mismo, a la felicidad, a la santidad, como lo hemos comentado en los otros temas anteriores, ¿sí? Eh, Bien, bueno, son algunos puntitos que tengo por aquí que yo quiero obviamente compartirles, ¿sí? Bueno, a partir del siglo XV, fíjense bien, a partir del siglo XV se formulan los mandamientos de una forma muy fácil, casi como nosotros lo hemos aprendido en el catecismo, seguramente, ¿no? Como con una fórmula que rime, ¿no? Que permita la memorización obviamente más adecuada y más fácil, ¿no? En el siglo XV. También los 10 mandamientos forman parte de las confesiones cristianas luteranas, ¿sí? Y también de las iglesias ortodoxas, ¿sí? La de los padres griegos, ¿sí? Solamente que ellos introducen, al parecer, una división distinta, ¿sí? Y por último, estamos hablando, los mandamientos tienen un fundamento en la Sagrada Escritura, tienen un fundamento en la tradición de la iglesia, como lo hemos visto con San Agustín. Me faltó mencionar el autor de la escolástica, que es San Buenaventura. San Buenaventura lo ubicamos alrededor del siglo XII, alrededor del 1200, algo así. Y una de las cosas que menciona es que, dada la naturaleza pecadora que nosotros tenemos, era necesaria la revelación de los mandamientos, ¿sí? Una de las cosas que dice el Catecismo de la Iglesia Católica
¿sí? Es que los mandamientos cuentan con la ley natural, ¿sí? O dicho de otra manera, con la luz de la razón, ¿sí? O con la razón como la facultad humana que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros lo podamos descubrir a Él, ¿sí? Es decir, toda persona, por el hecho de ser persona, o todo ser humano, por el hecho de ser humano, aunque no haya tenido la revelación de Cristo, aunque nadie haya llegado con él y le hayan hablado de Jesucristo, ¿no? Y de que Dios lo ama, ¿no? Y que Jesús ha venido a salvarlo, etcétera, cuenta con la luz de su razón para poder, obviamente, encontrar este camino del bien, de la verdad, de la felicidad, etcétera, ¿sí? Ahora, una consideración de San Buenaventura es que, dada nuestra condición pecadora, pues a veces la razón no siempre tiene toda la claridad para poder distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, dice San Buenaventura, era necesario que los 10 mandamientos se revelaran a los hombres, ¿sí? Para que, obviamente, ayudara a su razón a comprender cuál es el camino que deben de seguir, ¿sí? Pero entonces encontramos en la tradición de la iglesia, obviamente, de los santos padres de la iglesia, de los apóstoles, etcétera, encontramos, obviamente, estas referencias, ¿no? La enseñanza de la iglesia expuesta en el magisterio, obviamente, de la iglesia, ¿sí? Y por último, la referencia que yo les hacía a el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, donde en el número 24 hay una referencia a los mandamientos. Dice así, se los leo. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, reciben del Señor, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el evangelio a toda criatura, a fin de que todos los hombres consigan la salvación por medio de la fe, del bautismo y del cumplimiento de los mandamientos. Leo esta última parte, ¿sí? A fin de que todos los hombres consigan la salvación por medio de la fe, del bautismo y del cumplimiento de los mandamientos, ¿sí? ¿Cómo vamos a conseguir la salvación? Por medio de la fe, por medio del bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. Si ustedes y yo cumplimos con los mandamientos de Dios, seremos salvos, ¿sí? Estaremos, obviamente, salvándonos, estaremos siendo santos, estaremos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero también que podamos nosotros como tener esta conciencia, ¿verdad? Fíjense bien, si nosotros dividiéramos la Biblia como está dividida, pero quitáramos el Nuevo Testamento, ¿sí? Un tanto como lo hacen nuestros hermanos judíos, pero viéramos nosotros, hablo de nosotros, viéramos el Antiguo Testamento y consideráramos solamente los mandamientos, fíjense que los mandamientos no tendrían la luz, no tendrían la comprensión que le ha venido a dar Jesús justamente con su ley. Jesús no vino a abolir la ley antigua, vino a darle plenitud. Pero entonces, si no tenemos a Jesús, vamos a ver estos mandamientos justamente como mandamientos muy difíciles, como mandamientos de un Dios despiadado, autoritario, ¿no? Pero con Jesús, obviamente, estos mandamientos adquieren, obviamente, un cariz, una tonalidad distinta, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a entrar en el tema porque si no, yo creo que estas cositas me van a llevar toda la reunión del día de hoy, ¿sí? Y obviamente a mí me gustaría avanzar un poquito más. Me interesaba sobre todo dejar esta claridad de no ver, obviamente, los mandamientos como esta, obviamente, exigencia, imposición de un Dios que es malo y que nos está vigilando a cada rato, ¿no? Fíjense que por el contrario, los mandamientos también expresan nuestra humanidad. Los mandamientos deben de sacar, digámoslo así, como lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? O dicho de otra manera, los mandamientos humanizan, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer los 10 mandamientos? Humanizarnos. Voy a decirlo de otra forma, espero que sea la adecuada. Nosotros recibimos educación y la educación es para humanizarnos, ¿sí? De repente nosotros vemos acciones y decimos cosas así como, qué bestia, ¿no? O qué animal, o qué inhumano, o sea, que son sinónimos, ¿no? Qué inhumano, ¿sí? Es decir, la educación humaniza, ¿no?
La educación nos hace amables, la educación nos hace cordiales, ¿no? La educación nos da buenas actitudes y valores para desarrollarnos con las personas que encontramos a nuestro paso, ¿no? La educación, voy a decirlo ahora de una forma diferente, debería, ¿no? Obviamente lograr eso en nosotros, humanizarnos. Bueno, ese es el papel de los mandamientos, humanizarnos, ¿sí? Que nuestra naturaleza, que nuestra animalidad de alguna manera sea moldeada, ¿sí? Que seamos como un barro, ¿no? Que podamos ir quitando todas las astillas de nosotros para poder alcanzar la imagen de Jesucristo. Eso es lo que se proponen los mandamientos, ¿sí? Entonces, ahora sí, bueno, voy a hacer una presentación que tengo por aquí, se las voy a compartir para que también puedan visualizar un poquito esto. Permítanme tantito, por favor. Y bueno, igual como siempre, si hubiera alguna duda, con toda confianza, por favor. Sí, gracias, Ramón. Gracias. Bien, ahora sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ok. A ver si... Permítanme tantito porque si no... Ok, creo que ahí. Ok, creo que ahí. Bueno, los 10 mandamientos, ¿sí? Bueno, tampoco es mi propósito, ¿sí? Lo que voy a decir acá, todo lo que voy a decir acá, pero fíjense que lo que les decía, los 10 mandamientos tienen una fundamentación en las Sagradas Escrituras. Obviamente hay un método para leer las Sagradas Escrituras también, eh, y también constituyen parte de la teología moral, justamente de la iglesia, ¿sí? Tienen un fundamento teológico, ¿sí? Los mandamientos, o sea, los mandamientos proceden de Dios y son una invitación, ¿sí? A conducirnos de manera correcta, ¿no? Es decir, forman de alguna manera el ámbito de la moralidad. Hoy por hoy estamos en una sociedad que es pluralista y relativista. Todo lo relativiza. De hecho, tengo por acá un par de amigos que están interesados en las cuestiones de, digamos, de filósofos y teólogos católicos y cristianos, justamente no porque ellos sean, digamos, creyentes, o me parece que no lo son del todo, me parece, tampoco podría hablar mucho por ellos, pero lo que sí he visto es que ante todo lo que les presentan las modas filosóficas, digamos, y todo el panorama cultural, ellos eso no les agrada, como que lo ven con poco sustento, lo ven como muy diluido, y entonces por eso vienen a estudiar este tipo de temas, ¿no? Eso es algo que a mí me ha sorprendido mucho. Además porque tienen disposición, ¿no? A abrirse obviamente a la reflexión de estos temas. Pero justamente el panorama que les planteo es toda esta diversidad, ¿verdad? Que vemos ahora, todo este pluralismo y relativismo, pero por eso justamente creo que la iglesia, en su moral sobre todo, es tan atacada, ¿no? Porque se mantiene firme, se mantiene obviamente en esa misma posición durante todo este tiempo. Obviamente hay asuntos que reflexiona con el presente, no es intransigente, ¿sí? Y de alguna manera dialoga justamente con los demás, ¿sí? Y quiere llevar sobre todo esta experiencia de amor, eso es muy cierto, esa experiencia de amor para que todo lo demás se pueda comprender después. Si nosotros entramos por la cuestión de la moral, puede que no siempre se siga, ¿verdad? Justamente por esta idea, ¿no? De rechazo a lo impositivo. Pero si entramos por el amor, ¿sí? Si entramos por esta declaración que Dios nos hace a cada uno de nosotros de cómo nos ama de forma personal, entonces esto se puede comprender más fácilmente. Creo yo, eso es una opinión personal, ¿sí? Entonces los 10 mandamientos son luminarias que nos conducen a la felicidad. En medio de toda esta situación presente, donde de repente no sabemos qué es bueno, qué es malo, los 10 mandamientos son algo que van a iluminar nuestro camino a la felicidad, ¿sí? Visto de otra manera, Dios
está al final del camino. Pero justamente ese final del camino es como un gran sol que está iluminando justamente todo nuestro caminar. Y obviamente pone lucecitas, ¿no? En ese camino y son los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, estamos caminando, están los 10 mandamientos como lucecitas, como si fueran como ¿cómo se llama? Los postes de luz, ¿no? Que están alumbrándonos, pero al fondo está la gran matriz, obviamente, de luz, que es Dios, ¿sí? Y que alimenta justamente estas luces, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos extraviemos, ¿sí? Para que no nos extraviemos en nuestra meta final. ¿Cuál es nuestra meta? Ser felices. ¿Cuál es nuestra meta? La santidad. ¿Cuál es nuestra meta? La verdad. ¿Cuál es nuestra meta? Que seamos libres, ¿sí? Si hacemos algo contrario a esto, nos perdemos, nos extraviamos, caemos en la infelicidad, nos lastimamos, nos esclavizamos, ¿sí? Eso es algo que a veces cuando estamos en el pecado, no lo vemos, ¿sí? Como que nos ofusca, ¿verdad? Y creemos todo lo contrario, pero no es el caso, ¿no? Cuando vamos reflexionando, cuando tenemos la gracia de Dios de que nos va penetrando en la razón, pues nos vamos dando cuenta que estamos sufriendo más cuando estamos apartados de Él, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 10 mandamientos que les quiero presentar. Bueno, hay una referencia ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar esta referencia en algunos libros, les decía yo, como el de Deuteronomio, por ejemplo, o el libro del Éxodo. Más adelantito vamos a hacer algunas referencias a ellos. Ahora quiero hacer una referencia al evangelista San Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 21. Si tienen sus sagradas escrituras a la mano y quieren irme siguiendo la lectura, adelante. Y si no la tienen, no se preocupen porque aquí traigo justamente el extracto del pasaje que les he referido. Entonces, aquí tenemos los 10 mandamientos, ley y amor, ¿sí? Entonces, le doy lectura. Dice así, vino uno a él, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Seguramente ustedes recuerdan, perdón, recuerdan este pasaje, obviamente es el del joven rico, ¿sí? Que le sale el encuentro a Jesús. Por eso empieza así, vino uno a él y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le responde Jesús, los mandamientos, ya lo sabes, ¿no? Ujú. Y dice el joven, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Imagínense, ¿eh? Pónganse a pensar, ¿sí? Que un joven le dice esto, una persona le dice esto a Jesús, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. He amado a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? No he venerado ídolos, ¿no? He santificado las fiestas, etcétera, 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 ¿no? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, no sé si recuerden, ya hablamos un poquito también, ¿verdad? De la mirada atenta, ¿no? Los que entramos a la oración el día miércoles recordarán esto de la mirada atenta, ¿no? Con el paralítico en la puerta hermosa y cuando suben a la hora tercia, a la oración, Pedro y Juan, ¿no? Entonces, fíjense, ¿eh? En la mirada, ¿no? Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Si recuerdan, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico? Se desanimó, ¿no? Se desanimó por completo, ¿no? Ujú. No pudo seguir a Jesús de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús con esta respuesta, ¿sí? Una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿sí? Es decir, hazte pobre, ¿sí? Hazte pobre. ¿Qué es lo que le quiere decir o qué es lo que nos quiere enseñar? Los mandamientos, ¿sí? Estos mandamientos, estas palabras que Dios comunica a su pueblo, ¿sí? Están en consonancia con los valores del reino de Jesús o con los valores del evangelio, con los valores del evangelio. ¿Cuáles son los valores del evangelio? ¿Sí? La pobreza, por ejemplo, ¿sí? La obediencia, ¿sí? La castidad, ¿sí? Los valores evangélicos de obediencia, de pobreza y de castidad, ¿sí? Entonces, por eso justamente esta referencia, ¿no? O sea,
Lo único entonces que te falta para ser perfecto, ¿sí? Es venderlo todo y seguirme, ¿no? O sea, hay un apego ahí, ¿no? Hay un apego allí, ¿no? Entonces, vende todo y luego me sigues. Toma tu cruz y me sigues. Pero sigo leyendo. La vida cristiana consiste no solo en el cumplimiento o en un cumplimiento de reglas o normas. Fíjense que a veces caemos en la equivocación de pensar que la vida cristiana es un cúmulo de reglas y de normas, ¿sí? Incluidas algunos de los aspectos que obviamente yo estoy seguro a nosotros no, pero de repente es así como tienes que ir a misa porque si no vas a misa Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno, ¿no? ¿Sí? O sea, como si Dios estuviera como en una lista, ¿no? Un checklist, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? Este hijo ya vino a misa, palomita, no vino a misa, entonces una X, ¿no? La suma de 10X, o sea, caricaturizamos y reducimos la práctica cristiana a reglas y normas que, fíjense bien, a veces le imponemos a los demás y nosotros no podemos cumplir. Muy en la línea de los fariseos, ¿no? Imponiéndole cargas a los demás. Y bueno, tengo que decirlo también con ejemplos muy aterrizados y muy prácticos. A veces estas ideas las promovemos entre nuestros hijos o con nuestra pareja o con nuestros hermanos, o con los del trabajo, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? O sea, a veces caemos en ese tipo de situaciones. Yo les he comentado, lo he usado con un dicho, ¿verdad? Muy popular, en la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿verdad? Y este es un suelo resbaladizo y a veces terminamos actuando de esta manera. Y no es lo que quiere Jesús y no es el Dios que nos ha venido a mostrar Jesús, ¿sí? Entre más vamos nosotros sabiendo, es cierto, vamos teniendo mayor conciencia, ¿sí? Y fíjense, entre más conciencia tenemos, pues nos damos cuenta también que la Eucaristía es una obligación, pero es una obligación por amor, por ejemplo, ¿sí? Y es algo que no le podemos imponer a nadie, ¿no? O sea, obviamente la obligación está en relación también con la libertad, ¿no? Entonces, híjole, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? No imponerle a los demás. En todo caso, lo que hemos platicado en esto también es, me exijo a mí, pero trato de conceder a los demás. También algo que tengo que decir, obviamente, véase que como que tenemos que ir con muchas pinzas en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de situaciones, depende de personas y depende de las edades de las personas también. Es decir, es decir, obviamente si tengo a mi hijo que es menor de edad, ¿no? Y me dice, es que yo no quiero ir a misa porque no sé, ¿no? La razón que sea, ¿no? Sí. Y yo soy su papá, sí, y quiero lo mejor para él, pues tienes una obligación también, ¿no? Y entonces, obviamente, vas con la familia, ¿sí? Obviamente, sí, si estamos hablando de una persona adulta, ¿verdad? Cuya conciencia ya está bien formada, ¿no? Donde puede tomar sus propias decisiones, pues, ¿cómo voy a obligarle, ¿no? O sea, sí, o sea, yo espero que se entienda un poquito, ¿verdad? El sentido de lo que dije primero y este tipo de situaciones donde, repito, pues obviamente uno tiene que pensar de acuerdo a las edades de las personas y a las situaciones y contextos en que suceden determinadas situaciones. El otro día también me parece que, no recuerdo si fue en la reunión de los sábados o los miércoles, también por allí una hermanita también comentaba esto, ¿no? Decía, es que tengo a mi familiar enfermo, ¿sí? Y no puedo ir a la Eucaristía. Bueno, la enseñanza de la iglesia y obviamente el ejercicio de la caridad lo que nos dice es, primero tengo que atender a mi enfermo, tengo que estar con él, ¿sí? Y después la Eucaristía, si es que puedo. Y si no, Jesús en el enfermo. Esto lo dice, si no recuerdo mal, porque bueno, hay cosas que de repente se me barren un poquito, ¿verdad? Sí, pero esto lo dice el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? Y si no, por allí en alguna de las rúbricas de alguno de los manuales de la liturgia también debe de estar esta consideración, o en algún otro documento pontificio, ¿sí? Porque de repente justamente somos muy rígidos, ¿no? Incluso, yo no recuerdo quién era, pero incluso creo que decía esta persona, es que hasta me siento culpable, ¿no? Véase, ¿no? O sea, nos sentimos culpables
¿Por qué nos sentimos culpables? Porque la norma está por encima del amor, ¿sí? Porque hemos reducido la religión a un conjunto de normas. Entonces, claro, si no cumplo con la norma, Dios se va a enojar, ¿sí? Y entonces yo me siento mal por eso, o por alguna otra razón pudiera ser, ¿sí? Entonces, tenemos que, obviamente, tener este conocimiento y el conocimiento, bien entendido, nos va a liberar de todas estas situaciones, ¿sí? Sabremos que estamos atendiendo al enfermo que está grave en casa, que no se puede quedar con nadie más, ¿sí? Y sé que no he faltado, obviamente, por razones que entonces sí debieran de hacerme sentir culpable, ¿verdad? Es decir, no sé, ¿no? No, hoy tengo flojera y me quedo a dormir, ¿no? Y no voy a la Eucaristía, ¿no? Bueno, o sea, a ver, ¿no? O sea, ahí sí hay una falta, ¿no? Ahí sí hay una falta. Bueno, hay que examinar situaciones, personas y estados de las personas. Muy bien. Eh, la vida cristiana consiste no solo en un cumplimiento de reglas o normas, sino sobre todo en un radical estilo de vida sobre aquello que Dios nos solicita, cargar nuestra cruz. Es la radicalidad del llamado, no solo cumplir con lo de siempre, véase, ¿no? Como costumbre, pero costumbre obsoleta, ¿sí? Porque la costumbre no es mala, ¿eh? Yo a veces escucho, ¿no? Es que la costumbre es más fuerte del amor, ¿no? Como si la costumbre fuera algo malo. La costumbre no es mala, pero en este caso sí, porque la costumbre es una práctica obsoleta, ¿sí? Sino atrevernos en ir más allá. ¿Qué te pide Dios a ti? ¿Cuál es tu cruz? Para dar el salto, dice su santidad el Papa Francisco, debemos comenzar con lo ordinario, véase, ¿no? Otra vez, yo voy a hacer siempre énfasis en esto, ¿verdad? En la vida ordinaria, ¿no? En aterrizarlo a nuestras situaciones particulares. Partir de nuestra realidad, ese es donde debemos de partir, justamente como lo que les estaba diciendo, ¿no? A ver, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Quiénes son las personas? ¿Y cuál es el estado de las personas, ¿no? Y así podremos pasar a lo extraordinario. Ujú. Y así podremos pasar a lo extraordinario. Fíjense, ahora que les digo esto, también comprendamos, para muchos a veces eso dicen, pero es que eso nos va a llevar a un relativismo. No, 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 no. Eso no nos va a llevar a un relativismo. Eso nos va a llevar también a que la ley universal, la ley o las leyes que se expresan de manera universal, también las podamos ver en cada una de sus situaciones y contextos. Es como un juez. El juez tiene la norma, tiene la ley universal, pero también hay determinadas situaciones que lo que hacen es, que lo que hacen obviamente es, se me olvidó ahorita la palabra correcta, pero como amortiguar, se me fue, perdón, una disculpa por esta situación, pero como amortiguar justamente el delito, ¿no? Se me olvidó ahorita, si alguien aquí me puede ayudar, se lo voy a agradecer mucho, ¿sí? Eh, pero hay ciertas circunstancias que lo que pueden hacer es aligerar la gravedad justamente del delito, ¿no? Entonces, es esa misma situación aquí. Es lo que hace Jesús justamente en el Evangelio. Pasar del ordinario a lo extraordinario, comenzando por lo ordinario, haciendo del ordinario lo extraordinario. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, el amor lo encontramos hasta en las cosas más pequeñas y sencillas. Podemos decir como aquel hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud, también, ¿no? Para reflexionar cada uno de nosotros, ¿no? Hemos guardado los mandamientos desde nuestra juventud. Aquel no veía en los mandamientos un estilo de vida, una oportunidad para ser feliz, sino más bien los veía como meros preceptos que me dicen qué debo y qué no debo hacer. Los mandamientos hay que verlos no solo como la ley que niega, no matarás, no robarás, ¿no? Etcétera, sino más bien como aquello que posibilita la vida, véase, ¿no? Frente a aquellas ideas de que los mandamientos o la ley lo que hace es matar, ¿no? Es decir, censurar la vida, censurar la libertad, censurar la práctica del amor, lo que se nos está diciendo aquí es que estos mandamientos, estas leyes, posibilitan la vida, dan libertad y confieren amor también. No lo que coacciona, sino lo que promueve, la felicidad. Una radical actitud de felicidad contraria a la que nos ofrece el mundo, que es inmediata y evanescente. Véase, ¿no? O sea, claro,
Claro, fíjense que de repente podríamos encontrar esto, ¿no? Pero es que yo encuentro felicidad en las cosas del mundo. Son cosas que son muy inmediatas, ¿no? No quiero dar ejemplos para no dar pauta a la imaginación, pero piensen en las cosas que obviamente el mundo, ¿no? Como ver la televisión, ¿no? O sea, yo estoy a gusto viendo televisión, es algo que me produce bienestar, es algo inmediato, o sea, tiene un efecto inmediato sobre de mí, ¿sí? Y claro, la práctica de los mandamientos o la vida cristiana, de repente uno podría decir, pero es que me veo haciendo lo mismo, ¿no? Y esto no tiene algo inmediato. Posiblemente no tenga algo inmediato, pero tiene algo duradero, ¿sí? Posiblemente al principio sea una práctica un poco pesadita, un poco árida, ¿no? Incluya un poquito de esfuerzo, pero cuando nos damos cuenta que todo haciéndolo con amor y con la gracia de Dios, es un efecto prolongado, ¿sí? Es un efecto prolongado. Vamos a tener paz, vamos a tener felicidad, vamos a tener armonía con los que nos rodean, ¿sí? Etcétera. Más bien, buscar la felicidad que no acaba, la eternidad, ¿no? Para que no sea evanescente, sino algo duradero, algo eterno. Esta se realiza ahora en el cumplimiento de la ley que se abraza con amor en los deberes diarios, en los mandamientos. Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. ¿Sí? Bueno, nosotros decidiremos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado libertad. Si queremos estar en la confusión, en la oscuridad, en el pecado que ata, que oprime, ¿sí? Que no libera verdaderamente, o en una, obviamente, búsqueda de la felicidad. Aterrizando un poquito, yo sé que hay situaciones, ¿no? Porque seguramente a veces son cuestiones con la pareja, a veces son cuestiones con el papá o con los hijos o en el trabajo, ¿sí? Pero si vamos haciendo esta práctica y este ejercicio de la caridad con la gracia de Dios, yo estoy seguro que vamos a poder tener todos estos frutos que provienen de la vida del Espíritu. Vamos a darnos cuenta que a pesar de que hay un sacrificio de por medio, cada vez somos más libres, ¿sí? Más libres para amar, ¿sí? Más libres para poder justamente actuar en aquello que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Yo invitaría a eso, ¿no? A veces no somos libres, tenemos un montón de cargas, tenemos un montón de situaciones, ¿sí? Y Jesús nos pide una libertad, una vida auténtica. Esa es la propuesta de Jesús. Y claro, ¿no? En esto que les estoy diciendo, ¿no? De las situaciones de pareja, de familia, etcétera, siempre, siempre será obviamente, pues, un pedirle al Señor, ¿sí? Un pedirle al Señor, ¿sí? Que nos dé paciencia, que nos dé amor, ¿sí? Que nos capacite, ¿no? Y regularmente siempre estamos pensando, es que él, es que aquella, es que estos, es que aquellos, ¿no? Siempre son los demás, nunca somos nosotros, ¿no? Y un poco acá también en la reflexión que vamos a estar haciendo en todos los temas es este volver sobre nosotros, ¿no? Y de verdad que yo agradezco mucho también, ¿eh? Que estén acá porque luego es un lenguaje duro, ¿eh? Casi siempre queremos escuchar cosas que tengan que ver con el otro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es que sí, tienes razón, ¿no? Tu esposo la regó, ¿no? No, es que sí, tienes razón, porque tus hijos nos... Aquí vamos a estar, para quien esté escuchando, en una zambullida hacia nosotros mismos, ¿no? A reflexionar en nosotros. Bien, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Realmente, bueno, vamos a empezar un estudio, ¿sí? Ahora es una introducción, pero que vamos a revisar mandamiento por mandamiento, ¿sí? No sé si ya han tenido esta oportunidad, pero vamos a estudiar, vamos a estarlos estudiando y comprendiendo y orando de esta manera. Bien, en Éxodo 21, ¿sí? En Éxodo 21, vamos a ver si podemos ir a la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y buscar el libro del Éxodo que está en el Antiguo Testamento, seguramente ya lo saben, pero bueno, obviamente por si hay alguien acá que no, ¿sí? Está después del libro del Génesis y vamos al número en grande que es el capítulo y luego al número pequeñito que es el versículo. Y dice así, fíjense bien cómo dice, de hecho son creo que las mismas palabras, ¿sí? Pero para tenerlo acá de la Sagrada Escritura, dice, Dios pronunció estas palabras, palabra de Dios.
Acá dice, Dios habló y pronunció todas estas palabras, ¿sí? Eh, a propósito de lo que les estaba comentando, ¿sí? Cómo los mandamientos son palabras, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero por qué los mandamientos son palabras? Porque han salido de la boca de Dios, ¿sí? Porque han salido de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es palabra, ¿sí? Y no puede ser palabra muerta, es una palabra viva, ¿sí? Entonces, por eso son palabras, como el verbo, justamente, como su Hijo Jesucristo, ¿no? Que es el verbo encarnado, es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por antonomasia, ¿sí? Entonces, acá los mandamientos son palabras. Ahora, si son palabras, ¿sí? Están dirigidas hacia alguien, ¿no es cierto? ¿Hacia quiénes están dirigidas? Hacia todos nosotros, hacia el pueblo santo de Dios, ¿sí? Entonces, están dirigidas a todos nosotros, ¿sí? Y obviamente, si están dirigidas hacia nosotros, nosotros tenemos oídos, somos receptores de estas palabras, ¿sí? Y al ser receptores de estas palabras, somos el destinatario, ¿no? Por decirlo también de esa forma, ¿sí? Nosotros damos una respuesta a la palabra de Dios, ¿sí? Damos una respuesta a esta palabra que ha salido de parte de Dios, ¿sí? Que nos está haciendo una propuesta, que nos está haciendo una invitación, e irremediablemente esa respuesta tiene que ver con nuestra razón y tiene que ver también con nuestra voluntad y nuestra libertad. ¿Para qué? Para responderle a Dios. Entonces, si Dios nos habla, si nosotros escuchamos y damos una respuesta, entonces estamos dialogando con Dios, ¿sí? Estamos entablando un diálogo entre un tú con mayúsculas, que es Dios, y un tú con minúscula, que somos cada uno de nosotros. Fíjense bien, esto tiene una dimensión eclesial, porque está obviamente dirigida al pueblo de Dios, ¿sí? Que es la iglesia, pero también está dirigida a mí de manera personal, ¿sí? Yo no me pierdo entre el pueblo de Dios, sino que de manera personal, de manera singular, Dios se dirige a mí y obviamente me hace esta invitación. Y de manera personal, yo le tengo que responder a él también, ¿sí? Él lo que me está diciendo, lo voy a decir de esta forma, como papá que es, lo que me está diciendo es, hijo, yo quiero que tú seas feliz, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Para que tú seas feliz, ¿sí? Y obviamente de nosotros dependerá decir sí o decir no, con mucha tristeza, ¿verdad? Pero podría haber el caso que alguien dijera que no. Obviamente esta palabra, sí, lo que nos está diciendo es, de alguna manera, de forma indirecta, es todo lo que está acá afuera es un camino de infelicidad. Mira, miren, perdón, esto no solamente lo dice la palabra de Dios. Hay un filósofo contemporáneo francés de aproximadamente, de aproximadamente unos 80, 82, 80 y tantos años, que se llama Alain Badiou. Alain Badiou tiene un textito que se llama Diálogo a los jóvenes, si no recuerdo mal, Diálogo a los jóvenes. Eh, Creí que lo tenía acá el libro, pero no, lo tengo allá en Jalapa. Diálogo a los jóvenes, y en ese diálogo, discurso a los jóvenes, algo así, lo que dice Badiou es que en la sociedad contemporánea hay una suerte de ideales que esta sociedad les está proponiendo a los jóvenes particularmente, pero yo también pensaría que no solamente a los jóvenes, a todas las personas, que son el dinero, el poder y el placer, ¿sí? Ideales, entre comillas, ¿no? Obviamente son antiideales. ¿Qué es lo que hacen estos ideales del poder, el dinero y el placer? Conducen a la infelicidad, ¿sí? No significa que el dinero, el poder y el placer en sí mismos sean malos. El problema es que los constituimos en el centro de nuestra vida, los volvemos algo absoluto y entonces están ocupando el lugar que debiera de ser ocupado por Dios. Si Dios está en el centro y Dios nos da un poder, ese poder no es para servirnos, ese poder es para servir a los demás, ¿sí? Si Dios está en el centro y nos da el capital, la economía, obviamente suficiente o todavía más, no es para nuestro propio beneficio, es para ayudar a otros también. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con estos ideales que lamentablemente lo que hacen es extraviarnos, no solamente a los jóvenes, también a los adultos. Muy bien.
Entonces, Dios habló y pronunció todas estas palabras. Los mandamientos son objetivamente leyes porque tienen dicha forma. ¿Sí? Tienen una estructura universal, ¿verdad? Tienen una estructura como general, ¿no? Este, perdón, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? No jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, no matar. Son estructuras obviamente universales o generales, ¿verdad? Objetivamente son leyes. Si hay mandamiento, no hay diálogo. Los mandamientos son palabras que Dios comunica al hombre. ¿Sí? Es un diálogo con el hombre porque le ama. Lo saca de su soledad y aislamiento y como tal se articula en un diálogo. Uno habla y el otro escucha, pero también este último requiere dar una respuesta a dicha palabra pronunciada. Dios entonces espera de ti y de mí una respuesta a sus mandamientos. Los mandamientos son un diálogo entre el hombre y Dios. El hombre está entonces ante una encrucijada. O Dios me impone las cosas o cuida de mí, ¿no? Ahí está lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí, resulta que Dios me está vigilando, o sea, me ha impuesto una norma, una pesada carga sobre mis hombros, o me está cuidando, ¿no? O es ese padre amoroso, ¿sí? Que obviamente como quiere lo mejor para mí, me cuida y me ofrece esta, vamos a decirlo como guía. No me gusta pensarlo así, pero pues como una guía justamente, ¿no? Podríamos pensarlo, y como una guía. Como en el caso de la serpiente con nuestros primeros padres, ¿no? La voz acusadora, la voz engañadora, ¿sí? Más bien lo que Dios quiere es que tú no comas de ese fruto porque se te van a abrir los ojos y seréis como dioses, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿verdad? En esta encrucijada también. Eso pasa también por la raíz del pecado. Dios no es un patrón déspota que nos impone algo por mera perversión. De hecho, por eso nos da la libertad, ¿sí? Por el contrario, perdón, ahora que digo esto, sí, que Dios no es un patrón déspota que nos impone algo por mera perversión, ¿no? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver la película de, la tenía aquí y ahora se me olvidó. Sale Keanu Reeves, muy conocido seguramente, y sale Al Pacino. Eh, híjole, pero bueno, Al Pacino se supone que tiene a su cargo como un gran bufete de abogados, algo así, en Estados Unidos. No recuerdo si en Nueva York, me parece. Y Keanu Reeves es como un abogado de un pueblito, ¿no? De por allá. Y de No es repente, el abogado del diablo, ¿no? exacto, exacto. Gracias, Vero, muy amable. Exactamente. Exacto, sí, así es. No sé por qué lo olvidé de repente. El abogado del diablo, exactamente. Entonces hay una conversación, si no recuerdo mal, no, hay un momento de una conversación entre Al Pacino y Keanu Reeves, pero hay uno de estos abogados que está corriendo en el parque, ¿sí? Y entonces se escucha solamente ya como un discurso de Al Pacino. Y es algo así, voy a parafrasear porque no recuerdo ahora bien, pero dice Al Pacino algo así como que Dios es aquel, ¿sí? Que te pone las cosas, pero luego te limita, ¿sí? Como que mires y no toques, como que toques y no comas, como que comas y no disfrutes, ¿sí? Entonces, fíjense bien, por eso su santidad dice, Dios no es un patrón déspota que nos impone algo por mera perversión, o sea, Dios no es un pervertido que haga esto que está ahí puesto en ese discurso de Al Pacino, ¿no? Sí, es extraordinario también porque justamente lo que está caracterizando es al hombre del siglo XX, ¿sí? Entonces, bueno, es una referencia, ¿sí? Eh, si hay menores en casa y la quieren ver, tengan un poquito de cuidado porque hay escenas también que no son muy aptas, ¿sí? Un par de escenas por ahí. Bien, eh, entonces no, Dios no es perverso, ¿no? Y no es nada que ver con eso que estábamos diciendo, ¿no? Y Dios nos da libertad, ¿sí? Por el contrario, es un Padre bueno que pretende darnos una guía, una opción. Cuando lo vemos con recelo, es porque estamos inmersos en el pecado.
y esto nos hace ver a Dios con distorsión de su paternidad, ¿no? Es un poco también lo que a veces nos ha pasado seguramente, ¿no? En nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Seguramente podemos recordar, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? En donde papá decía que no, mamá decía que no, ¿no? Ante determinadas cuestiones y nosotros como que, oh, ¿no? Como que en cierta molestia, como con cierto recelo, como que con cierto enojo, ¿no? Y no nos permitía, obviamente, ver, ¿no? El ejercicio de esa paternidad expuesta en ese momento, ¿no? Y nos enojábamos, ¿no? Entonces, a veces así podría sucedernos con Dios. O vemos a Dios como un padre déspota y autoritario, o lo vemos como un padre paternalista que nos consiente en todo y no exige nada. Ambas son imágenes distorsionadas, ¿sí? La del padre déspota y autoritario, así como la del padre paternalista, ¿no? La del padre que es consentidor en todo, ¿no? No, Dios es padre, es el padre, ¿no? En el sentido de que también nos ha dado la libertad para que nosotros tomemos nuestras decisiones. Fíjense que esto es algo muy curioso. Yo siempre hago énfasis en las clases en la universidad y les digo, el primer defensor de la libertad es Dios. El primer defensor. En el caso concreto de la filosofía, sí, esta es una filosofía de la libertad frente a otras filosofías cuyo asunto y problema no era la libertad, pero la del cristianismo sí. Dios tiene una voluntad, Dios tiene un plan, pero también le ha dado al hombre voluntad para poder decidir. Por eso a mí me parece muy significativo cómo San Agustín en las Confesiones dice, yo era el que quería y al mismo tiempo era el que no quería. Hacer tu voluntad, Señor. Era yo el que quería y era yo también el que no quería hacer tu voluntad, Señor. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado al hombre la libertad y la respeta, ¿sí? Porque también el cristianismo ha favorecido justamente las sociedades liberales y democráticas en las cuales nosotros vivimos, porque han sido hombres y mujeres cristianos quienes han defendido la dignidad de la persona y los derechos, obviamente, de estas personas, ¿sí? De los seres humanos, de las personas que son hijos de Dios. Por eso, allí, obviamente, donde hay democracia, donde hay libertades, donde hay derechos públicos y derechos privados, seguramente detrás hay el esfuerzo y obviamente la vida de personas que fueron cristianas y que favorecieron a este tipo de Estado. Aunque lamentablemente estos estados ahora se vuelvan un estado secular que no quiera reconocer tampoco ningún tipo de derecho religioso, ¿sí? Pero véase, ¿no? Qué interesante también, porque ahora en estos supuestos estados, sí, que favorecen supuestamente la libertad de las personas, resulta que se convierten en estados autoritarios que lo que hacen es, obviamente, reprimir esas libertades individuales, ¿no? Entonces, véase cómo de verdad que Dios es sabio, no es paternalista, no es autoritario, sino que es el Padre. Y el cristianismo ha favorecido también mucho en estas defensas de las libertades y obviamente los derechos que tienen las personas por su condición de ser personas. Frecuentemente tenemos que elegir entre una mentalidad de esclavo o una mentalidad de hijos. Los mandatos son del Señor, la palabra es del Padre. Seguramente quienes me han estado acompañando en los días miércoles para hacer oración, yo les he hablado mucho de esto, creo, o les he hablado un poquito de esto, ¿no? Eh, Recordemos que antes de ser siervos, somos hijos de Dios. Quitemos todas las ideas y todas las creencias que no nos permiten vivir como verdaderamente hijos de Dios, ¿sí? Si nos pensamos como siervos, ¿sí? Si nos pensamos como trabajadores ahí solamente, ¿verdad? Veremos esto como una exigencia y un mandato que viene de un patrón, que viene de un Señor. Pero si nos reconocemos verdaderamente como hijos suyos y entramos en esta calidez del trato que Dios como Padre tiene para cada uno de nosotros, esto no lo vamos a ver con esa carga, con esa imposición, como lamentablemente creo que seguramente ustedes también serán testigos de cómo mucha gente lo ve de esta manera. Mm.
Bien. Bueno, un poquito por la cuestión del tiempo y obviamente todo lo que viene a continuación, sí, pues yo creo que vamos a cerrar aquí, ¿ok? Voy a leer un poquito de corrido esta lámina, hacer una reflexión y para que podamos terminar, ¿sí? El que tiene espíritu de esclavo acoge la ley de manera opresiva, por supuesto, ¿no? La ley es un castigo siempre, ¿no? Es algo que le coarta libertades. Una vida hecha de deberes y obligaciones o una reacción violenta de rechazo, ¿no? Claro, ¿no? O lo uno o lo otro, y obviamente no es lo que Dios quiere. El cristianismo es el paso de la ley al espíritu que da vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 6 al 17. La dejamos de tarea, ¿sí? Para que ustedes la busquen, ¿sí? El cristianismo es el paso de la ley al espíritu. Sí, podríamos decirlo de esta manera, visto también en la perspectiva de lo de arriba. La ley mata y oprime, el espíritu da vida y libertad. Jesús es la palabra del Padre, no la condena del Padre, ¿no? Eso que les decía, muchas veces utilizamos el mismo cristianismo para condenar, ¿sí? Y Jesús no viene a condenar, ¿sí? Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Nuestra predicación, nuestro testimonio, nuestros pensamientos y nuestras acciones no tienen que ser nunca condenatorias, tienen que ser sanadoras, salvadoras. Dicho de otra manera, los 10 mandamientos vienen a sanarnos, ¿sí? Podemos advertir cuando alguien razona y vive como esclavo o como hijo. ¿Recuerdan a los fariseos imponiendo cargas y reglas pesadas sobre los demás? Ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no? E insisto, es un suelo resbaladizo y a veces caemos en esto, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Los mandamientos son un camino de libertad y felicidad porque provienen de la palabra de nuestro Padre que nos hace libres en este caminar. La guía y el camino, como un transitar por, son un camino de liberación de aquello que nos es impuesto, sin que lo advirtamos muchas veces, de los ideales del mundo que nos esclavizan, aunque nosotros pensemos o asumamos que somos libres. Claro, ¿no? Hay quien dice, no, 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 yo no acepto esto porque yo quiero ser libre, ¿no? Y hacer lo que yo quiera. Y ahí viene la situación, ¿no? Y luego es muy doloroso también. Ideales del mundo dictándonos que seremos libres y auténticos. Éxito, dinero, placer. ¿Sí? Está en la referencia justamente del libro que les digo de Alain Badiou. El libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 3, nos dice, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sí? Vean lo que les decían los hijos de Israel, ¿no? Cuando habían sido liberados de la opresión, obviamente, del faraón, haciendo trabajos inhumanos, ¿no? Cuando eran esclavos, ¿sí? Vean lo que terminan diciendo, ¿no? Lo que en algún momento dicen, ¿no? Cuando están en el desierto, ¿no es cierto? Dice, ojalá hubiéramos muerto allá, ¿no? Ojalá. ¿Por qué? Porque allí estábamos junto a la olla de carne, ¿no? Ahí comíamos pan hasta saciarnos. Felicidad inmediata, ¿no? Felicidad inmediata, ¿sí? Reclamamos, ¿no? Esa felicidad inmediata, ¿sí? Ese es un caminito muy largo, ¿no? A veces nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ese encuentro es así, wow, ¿no? Como luna de miel, pero cuando pasan los días, cuando pasan los meses, cuando pasan los años, ¿sí? Recordamos, ¿sí? Y de repente decimos, híjole, pues yo quisiera volver a esto, ¿no? ¿Sí? Yo quisiera volver a esta situación, ¿no? ¿Por qué ahora en esto, no? Podría ser, ¿no? A veces sucede, ¿no? Ujú. Y el Señor nos va a recordar su amor en los 10 mandamientos, ¿sí? Nos va a recordar su amor en los 10 mandamientos a la luz de la alianza que ha hecho con nosotros, ¿sí? ¿Qué significa la alianza? Significa amor y significa fidelidad. Significa que Él es fiel, ¿sí? Significa que ustedes y yo vamos a equivocarnos y vamos a fallar muchas veces.
estamos ahora con el tema, lo estamos escuchando, estamos diciendo, sí, sí, es muy cierto, eso yo ya lo sé. Cerramos la plataforma y el primer disgusto a los 2, 3 segundos, ¿no? Ahí donde estamos, ¿no? Sí. Dios es fiel. Dios es el único fiel. ¿Qué nos tiene que enseñar esto? Nos tiene que enseñar a ser misericordiosos con los demás. Así como yo me equivoco, se equivocan los demás, ¿sí? Y así como Dios me perdona mis equivocaciones, yo tengo que perdonar las equivocaciones de quienes se equivocan conmigo, ¿sí? Dice Jesús, perdonar 70 veces 7, ¿sí? Volver a renovar la amistad, renovar el matrimonio, renovar la relación con los hijos, con los padres, con los vecinos. Todos se equivocan, todos nos equivocamos, ¿sí? Somos el reflejo de nuestro Padre. El mundo no necesita legalismos, sino cuidado. Necesita cristianos con el corazón de hijos. Necesita cristianos con el corazón de hijos. No olvidéis esto. Del Papa Francisco, ¿sí? No necesitamos legalistas. Legalistas hay muchos, ¿sí? Necesitamos cuidadores. No necesitamos leyes en exceso, ¿verdad? Que opriman y que nos digan qué y qué no. Necesitamos gente que cuide, ¿sí? Los 10 mandamientos, ¿sí? Nos ayudarán justamente a hacer imagen de nuestro Padre, ¿sí? Solo Dios es fiel. Los 10 mandamientos nos recuerdan la alianza de amor y de fidelidad de que Dios va a estar con nosotros siempre, que camina al lado de nosotros. Nosotros nos equivocamos, nosotros somos infieles de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿sí? De que los demás son frágiles como nosotros o incluso aún más que nosotros y que nosotros estamos llamados a ser el reflejo del Padre, amando a los demás, perdonando a los demás, porque primero nos hemos dejado amar por Dios. Pues bueno, vamos a cerrar acá, sí, el tema del día de hoy, sí, porque bueno, realmente la presentación que traigo es bastante amplia, sí, pero pues bueno, yo terminaría de esta manera para continuar el próximo sábado, ¿sí? Que podamos nosotros continuar y poder pasar ya al primero de los mandamientos, ¿sí? Que podamos ver en qué consiste, qué implica y obviamente qué obligaciones pues me impone en el buen sentido, obviamente, este mandamiento, ¿sí? Pues bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Con toda confianza, si es así, coméntenme y si no hay preguntas o comentarios, pasamos a un momentito breve para terminar con una oración. Pero bueno, los escucho. Bueno, yo en lo personal, me hizo, en lo que ibas comentando, me hizo meditar interiormente que los mandamientos no lo debo de realizar ahora sí con la cabeza como mecanizado, ¿no? Sino tomarlo con mi corazón y llevarlo a cabo con el corazón. Eso me va a dictar porque muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos temor a Dios y decimos, ay, esto no lo voy a hacer porque pues en el mandamiento dice esto. Y no, y ya no lo hacemos porque realmente me nazca aquí. Entonces, como dices, es cierto, necesitamos cristianos que, que pensemos o actuemos con el corazón. Muchas veces, creo que es más válido, ¿no? Lo que nace, lo que sale de aquí adentro. Algo que también me llamaba mucho la atención, como decías, que, por ejemplo, el ir a misa, no podemos obligar a nuestros hijos o a los que tenemos esposos. En mi caso, pues yo estoy separada, pero principalmente yo con mis hijos, los mayores, este, me costaba mucho trabajo que ellos fueran, pero el haberme a mí, el actuar, el hacerlo, el buscar a Dios constantemente, eso a ellos los fue guiando. Inclusive, me cuesta un trabajo ahorita con Iker, con el más pequeño,
E inclusive a veces como que él me señala, ¿no? Pero como yo le he dicho siempre, hijo, yo estoy aquí porque yo soy pecadora, no soy perfecta. Y si yo me suelto de su mano de Dios, me voy a perder. Y yo necesito estar aquí. Yo quiero que tú estés aquí. Yo quiero lo mejor para ti. Yo qué más quisiera, te digo, que tú recibas muchas bendiciones y lo has recibido, hijo. Yo te voy a, por así, rápidamente, un testimonio que tuvimos hace como más de como un mes aproximadamente, y yo creo que va unado a su enfermedad de él que él tuvo, porque él sí se enfermaba así de gripa, él padece de amígdalas y adenoides. Y en una ocasión Norma me comentó, y yo creo que tú estabas en ese grupo de renovación, yo fui hace poquito antes de que empezara la pandemia, en el 2019, algo así. Yo fui a esa parroquia que me invitó Norma, y veníamos de Veracruz, de un otorrino. Él iba para cirugía y todo. Gracias a Dios ese día llegamos, oraron mucho por él porque me pidieron su nombre. Yo en un sueño soñé, porque nosotros no somos de aquí, somos de las Chuapas. Yo soñé a un médico que es de Coaxacualco, es médico general. Y yo tuve ese sueño y reaccioné y dije, le hablé a su papá de Iker, oye, si yo lo llevo con ese doctor, me dice, pero es médico general. Gracias a Dios fuimos y él tuvo un tratamiento de 6 meses. Él ya no se enfermaba, pero ahora se enfermó así casi igual que en esas ocasiones. Pero créeme que unos semanas antes, a mí me gusta hacer el rosario y yo quiero que él esté ahí conmigo. Yo a veces siento que lo obligo, pero a veces digo, ay Señor, ¿será que estoy haciendo bien? Y luego digo, no, lo voy a dejar. Y a veces él solito llega y se acerca. Entonces esa ocasión él como que se escabullía y íbamos a hacer el rosario y se perdía. Entonces yo un día, no, te vas a poner a hacerlo conmigo desde el principio. Y él se enojó, hizo sus palabras y todo, e inclusive el rosario lo estaba aventando y me enojé con él y le dije, no, eso no está bien. Y ya luego como que me calmé y dije, oye, no, no me estás haciendo daño a mí, te estás haciendo daño tú a Dios, a la Virgen María. Y así le comenté, y eso fue un sábado, y el domingo vamos a la parroquia de aquí cerca de donde estamos viviendo, de aquí de Pomona, y llegamos a la misa, siempre vamos a la misa de 12 y ese día fuimos a la misa de 10 y llegamos a la misa y me dice él no quería ir a la misa y lo iba yo a dejar, pero dije, no, vas porque tú estás pequeño y estás bajo mis órdenes y porque yo lo digo. Y agarró y quiso que no, se fue, iba enojado y ya llegamos y me dice él, no, no nos vamos a sentar aquí, nos vamos a sentar cerca del coro y allí nos fuimos a sentar. Llegando, no lo vas a creer, se acercó una hermana y me dice, se dirigió a mí, vienen a la misa aquí. Le digo, así, mira, cuando no me toca participar en la parroquia de San Bruno, vengo aquí. Ah, miren, no hay problema. Dice, lo que pasa es que quiero ver si reciben ustedes a la Virgen, del refugio. Y me dice, ahí está en el altar, dice. Le digo, sí, pero a mí me tocaba decir el salmo al siguiente domingo y él me decía que no, así me hacía señas que no, que no, que no. Y yo le dije, sí, dice, es que te toca ir a la misa de las 12 del otro, pero sí me da tiempo, le dije yo todavía sí. Y le dije, sí, sí la acepto. Y me dice ella, ¿cuál es el nombre del niño? Me dijo así, de él, sí, dice, porque él va a pasar al altar, lo va a nombrar el padre y él va a pasar al altar a tomar la imagen. Y yo me quedé así, te lo juro que él también se quedó así sorprendido y ya lo di el nombre, él pasó y ya traía a la Virgen. Llegamos a la casa y créeme que ese día agarró él, sintió sin que yo le dijera, este, le señaló su error que había tenido. Entonces empezó él a rezar el rosario conmigo, a rezar el rosario. Y fue una semana antes de que le dieran el diagnóstico, el resultado de su examen de admisión de la secundaria. Él andaba preocupado porque pues nos habían dicho que quedan muchos afuera, aquí en la Federal 5.
que quedan muchos afuera, y a mí me habían preguntado si lo había yo preinscrito en otra, le dije que no, y me dicen que muchos recomendados, etcétera, etcétera, y pues yo sí estaba así, pero yo decía, Señor, no, yo confío en ti, porque si es tu voluntad ahí va a estar, y si tú quieres que yo vaya más lejos, voy a ir, pero en tus manos los dejo. Y él empezó a orar esa semana, y créeme que eso fue el jueves, nosotros la teníamos que entregar en la misa del siguiente domingo, y nosotros esa semana que le daban el resultado teníamos a nuestra Madre Santísima aquí con nosotros, y voy a recibir el resultado el día jueves. Y yo dije, no, y te imaginas, créeme, hasta dónde yo, y la verdad te lo confieso, y aquí a los hermanitos que están presentes, ahora sí, la duda que también de creer que si yo ya había pedido, dije, no, pues voy a empezar por la última lista del turno de la tarde. Si no está, me voy recorriendo hasta el principio. Y dije, a lo mejor no quedó, pero dije, no, y algo me detuvo y me dice, no, empieza como es en la primera lista y del turno de la mañana. Voy a la primera lista, gloria a Dios, ahí estaba y aparecía su nombre de él. Cuando él vine y me dice, mamá, digo, ¿qué haces en el primero en la mañana, en el turno de la mañana y en la letra A? Me dice, ¿cómo, mamá? Y ahorita en lo que él va, le dicen los maestros, llegan, que la mayoría de los niños que están en ese grupo, pues son recomendados, y que pues ojalá los que quedaron ahí es porque pues la capacidad que tuvieron. Entonces él brincó de alegría y le digo, gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima. Y créeme que poco a poco él. Ay, se salió. Ahí está. Señora Pati. Señora Pati. Sí, se Ah, fue, ¿verdad? sí, sí, sí. Muy bien, señora Pati. ¿Quiere Entonces, nada más para concluir, créeme que lo que se hace así con el corazón te reditúa más. Que si mecanizo los mandamientos y estoy, como hiciste un comentario, y que prácticamente rebasar, decir, es que si lo hago así, no, Dios me va a hacer así o me va a castigar, no. O sea, tener en cuenta que Dios lo que nos dio los mandamientos es para guiarnos, para hacer una vida ejemplar, el saber cómo actuar o de qué manera hacer las cosas bien, y principalmente para alcanzar la salvación con Él o en la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, señora Patti, por lo que nos ha compartido y nada más en general, sí, a propósito de lo que dijo, pero no en relación con lo que dijo, sí. Ajá. Efectivamente, creo que obviamente la misión de los padres es una misión muy, ¿cómo decirlo? Hay que ser muy sabios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Así Sí. como usted, ¿no? Que fue obviamente atenta, ¿no? A todas estas cuestiones, ¿no? Eh, a veces me ha tocado ver que se quieren imponer los propios pensamientos y la propia voluntad. Y obviamente son hijos de Dios, ¿verdad? Que nos ha prestado para obviamente encaminarlos así como usted justamente ha hecho, ¿no? Lo que yo quería comentar solamente es que hace un momento también lo aclaraba, ¿verdad? Que no se trata de decirle a los pequeños que hagan lo que quieran, ¿no? Como lo matizaba un poquito hace ratito, ¿no? Hay que ver las situaciones, hay que ver a las edades de las personas, ¿no? Y todo esto. Y también, bueno, obviamente en relación con las edades, creo que pasa un poquito lo que nos sucede también a los maestros, ¿no? En el campo de la educación. A veces es muy difícil, ¿no? O sea, que los chicos se interesen. ¿Por qué? Porque tienen consolas de videojuegos, porque tienen celular, porque tienen internet, porque tienen televisión, porque tienen 1 millón de programas en las plataformas. O sea, es un poquito el reto, ¿no? Entender también que nosotros somos adultos, que ellos son pequeños, que ir con ellos también de acuerdo a sus edades, hacerles las situaciones un poquito también más atractivas, ¿no? Hay que comprender que a veces, ¿no? Dependiendo de las edades, pues no siempre es del todo tan algo que uno diga, ay, no, sí, sí quiero ir, ¿no? O sea, hay que pensar un poquito en eso
y que el Señor nos dé sabiduría, ¿no? Para ir viendo cómo, ¿no? Cómo hacerle, ¿no? No puedo dar, obviamente, recetas porque cada quien irá viendo, ¿no? Y demás. Yo ahora, perdón, con esto cierro nada más y concluimos. Yo ahora recordaba, ¿no? Porque mi familia aquí luego me dice mucho, ¿no? Es que te gusta estudiar mucho y ¿de dónde sacaste eso, no? ¿De dónde te gusta estudiar mucho? ¿De dónde te gusta leer mucho, no? Y yo me remito y les he compartido experiencias cuando era yo niño. Y yo recuerdo, lo tengo grabadísimo, mi papá cuando yo estaba niño, mi papá hizo la universidad. De hecho, hizo la secundaria, la prepa y la universidad, o la prepa y la universidad, una cosa así. El caso es que lo hizo porque tenía necesidad, ¿no? O sea, eso es lo que obviamente él nos ha dicho. Pero yo lo recuerdo, ¿no? Cómo en las noches pasaba todas sus apuntes y todo eso después de venir de trabajar y haber ido a la escuela nocturna. Pero concretamente voy a un comentario y recuerdo que una vez él, no recuerdo, jugando básquetbol, él dice, para mí el estudio es como jugar básquetbol. Yo era, pues no sé, un niño, yo estaba en la primaria, no sé qué edad tenía, yo creo que como 8 o 9 años. Entonces yo agarré y sí agarré como que le dije, ¿cómo, papá? No, o sea, ¿cómo que estudiar es como jugar básquetbol? Cabe mencionar que en aquel momento, porque ahora resulta que a mi papá le gusta estudiar y lee, investiga y anda en sus cosas, pero en aquel momento a mi papá no le gustaba estudiar, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues no le gustó el estudio. Y entonces por eso me decía eso, dice, sí, dice, bueno, es que para mí, o sea, se me facilita, ¿no? Tener como que en la idea que cuando voy a la escuela es como ir a jugar básquetbol, porque le gustaba básquetbol, ¿no? Jugar básquetbol. Entonces yo me quedé con eso también, ¿no? Yo no me decía eso constantemente, pero eso como que hizo un clic, ¿no? Conmigo. Y entonces yo siempre vi el estudio como jugar básquetbol, ¿sí? Entonces, repito, eso tampoco es una receta, ¿no? Porque yo estoy seguro que ustedes lo hacen muy bien y todo esto, ¿no? Pero efectivamente, para todos los papás ha de ser todo un arte, ¿verdad? Tener que estar ahí entre pedir sabiduría y pedir la manera de hacerlo y pedir amor y pedir paciencia y cuándo hay que meter mano dura y cuándo hay que relajarse un poquito y todas estas cosas, ¿no? Yo quería compartir también a propósito de lo que nos estaba diciendo nuestra hermana Patricia, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? De eso se trata, ¿no? De estar abiertos a ir viendo cómo justamente vamos siendo creativos también en esta parte, ¿no? Pues muy bien, les agradezco mucho. Vamos a hacer una breve oración. Eh, Papá Dios, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos porque eres infinitamente bueno. Te pido que derrames gracia y bendición sobre cada uno de nosotros, sobre las personas que van a ver esta grabación, que nos des la luz para poder abrir nuestro pensamiento y nuestro corazón para vivir estos mandamientos de acuerdo a tu voluntad, con alegría, con amor, con entusiasmo. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Amén. Sí, gracias por haber estado acá. Gracias, señora Patti, Teresita, Vero. Sí, son muy amables. Y por ahí, como voy a compartirlo con un par de hermanitos, se los comparto a ustedes la grabación. Y obviamente, si ustedes quieren compartirlo a su vez con alguien, lo pueden hacer completamente en libertad. Sí, que Sí, Dios Ramón, les bendiga muchas mucho. gracias a ti, ¿eh? Gracias por todo, por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo, por estarnos apoyando ahí, porque la verdad sí aprende uno mucho. Bueno, yo en mi caso, ¿no? Y te hace reflexionar todo esto, ¿no? De ver las cosas de Dios no como una imposición o castigo, sino pues es algo que se debe uno de comportar. Por ejemplo, pues seré breve, ¿no? Lo comparamos con las leyes, ¿no? Que, bueno, si robas, pues vas a tener un castigo, ¿no? Así igual, con Dios, y simplemente es para tener, pues, un buen comportamiento cuando nos presentemos ante Él, ¿no? Para que, pues, estemos poco tiempo en el purgatorio. Eso esperamos todos, yo creo. Pero sí, mil gracias, ¿eh? Gracias, Vero, gracias, gracias a Dios, sí, gracias a Dios que nos ama mucho y encontramos estos espacios, ¿eh? Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Muchas Bendiciones Gracias, para gracias. todos. bye. Gracias igualmente, Gracias. bye. Gracias, gracias, Gracias. Teresita. Saludos a tu Adiós. familia, bye. Gracias. Gracias. Igualmente, saludos.